El día de hoy me acompaña a Pastor de la Congregación Cristiana de Betel, Santo Cristiano de Betel. Centro Cristiano de Betel, el Pastor Francisco Uceda. El mismo. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias. No, pues un gustazo el estar aquí de invitado. He tenido el gusto de ver el podcast y cuando me hiciste la invitación, platicando con mi esposo, digo, yo había sentido que me iba a invitar algún día a estar ahí y bueno, se dio este día y es un gusto, la verdad, el poder saludarlos y poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. ¿Cómo fuiste cuando eras niño? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu entorno, tu contexto familiar? Pues fui muy inquieto, eso sí, hasta la fecha yo creo que he sido inquieto, no dañero, pero, pero sí inquieto, siempre queriendo hacer algo. Hasta la fecha la gente me dice que siempre estoy ocupado y les digo, es que yo no sé estar sin hacer nada. Y desde niño les digo, hasta la fecha la única forma de que me tienen en paz es cuando tengo un partido de fútbol enfrente, porque si no estoy haciendo cualquier cosa. Siempre me gusta estar muy movido. Eh, Tuve una infancia bonita a lo que veo ahorita con los niños. Mi familia, todos pues solíamos ir a visitar a mi bisabuela, al rancho. Me gustaba mucho la bicicleta. Crecí en Compostela. Entonces, en aquellos entonces pues todavía era rancho. Si ahorita es rancho, todavía nací en Compostela. Ahí nací, sí, ahí he sido. Buenísimo, buenísimos, todavía. Así es, los tacos de canasta cuando tengan una vuelta, a ver si ahí por mi pueblo sigo radicando allá. De hecho, aunque pastoreo aquí en Tepic, estoy radicando aquí y allá y mi vida sí ha girado prácticamente desde los 14 años que me vine a la preparatoria para acá. Mi vida así ha sido y ya me dicen, ¿tú sabes de memoria la carretera? Digo, sí, la he recorrido infinidad de veces. No diario, de repente, bendito Dios, tenemos aquí la posibilidad de quedarnos. Allá vivimos todavía mamá nos dejó la oportunidad de estar allá, entonces compartimos vida aquí y allá. Eh, Mi mamá es a quien debo mucho de que es mi fe. Ella empezó a ir a la iglesia prácticamente desde que yo nací. Entonces, pues me tocó crecer en una iglesia prácticamente toda mi vida. No te digo que fui un niño entregado, ni mucho menos, que me tocó crecer. Tengo los recuerdos de ahí jugando en las bancas de la iglesia y de hecho por ahí hasta en su momento, quien era mi pastor en ese tiempo, le dijo a mi mamá, que era un niño demasiado vago y que o quería, o me llevó, sí, o iba ella o me llevaba a mí, porque en la iglesia no se aguantaba mi vagancia, pero bueno, era parte del crecimiento y por eso es que creo mucho en la formación de la gente. Yo ahí estuve. Mi mamá fue muy estricta en esa parte conmigo. Mi papá no compartía la fe, no era cristiano. Él se convierte con un testimonio muy bonito, muy padre hasta que yo tengo 9 años, pero esos primeros 9 años, mi papá no iba a la iglesia. Mi mamá es la que perseveraba a pesar de las situaciones que se daban en casa, porque obviamente siempre hay desacuerdo en un matrimonio cuando no se comparte la fe. Y a veces menospreciamos esa parte con los jóvenes. Yo siempre les aconsejo, parece ahorita como sacado de contexto o fuera de tiempo, la cuestión del yugo desigual. Pero les digo, es muy complicado desde mi perspectiva como hijo crecer en una iglesia con esa diferencia de visión, que aunque parece que es pequeño, sí genera mucho conflicto entre mis papás normalmente. Hasta eso fueron ellos muy respetuosos. En aquel entonces había 3 servicios en la iglesia. Entonces, mi papá, pues muy aficionado al béisbol, llegó a jugar profesionalmente. Entonces, había 3 servicios. Mi mamá me decía, si quieres ir el domingo a jugar con tu papá, tienes que ir jueves y sábado. Entonces era la regla. Y si yo llegaba a faltar a uno de esos 2 servicios, pues ya no iba al béisbol. Y pues eso me pesaba. Entonces tenía que estar jueves y sábado. Llovía, tonara, lampayara, yo tenía que estar en la iglesia. Y a pesar de eso, mi papá respetaba ese acuerdo con mi mamá. Si yo no llegaba a ir un día a la iglesia, se me decía, bueno, o sea, tú tienes palabra, tú dijiste que ibas a ir 2 días, no fuiste un día,
por cualquier otra vagancia, por irme con amigos, por lo que fuera. Entonces el domingo tenía que irme a la iglesia y no iba al béisbol. Entonces mi papá fue, aunque no tenía la fe, siempre me enseñó a ser un hombre de palabra. Me decía, lo más valioso que tiene un hombre es su palabra. Usted dijo que sí, tiene que decir que sí. Usted dijo que no, tiene que decir que no. Entonces me tocó crecer en esa infancia, muy apegado al deporte. De niño practicaba béisbol porque era el deporte de la casa. O sea, mi papá hasta la fecha es conocido en Compostela por su afición y por todo lo que logró en el Él béisbol. practicaba béisbol. Sí, sí, era muy bueno. ¿Sí? Y con el tiempo me pesó a mí porque con el puro apellido la gente esperaba que yo tuviera talento. Sí, Y aunque me defendía, pues no tenía las habilidades que él tuvo en su momento, ¿no? Y él fue muy, muy reconocido ahí en el pueblo por eso, y hasta la fecha a cualquier persona que conozca el béisbol le dice el nombre de mi papá y lo conoce, ¿no? Wow. Entonces, me tocó crecer, te digo, en esa ¿Eres dinámica hijo entre el único? béisbol y la ¿Hermanos? familia. No, tengo dos hermanas. ¿Y qué tal? ¿Cómo era tu relación con ellos? Buena. ¿Más grandes, más pequeños? Una hermana más grande y una Eres el del hermano medio. más- Yo soy del Ya. medio. Me tocó ser el varón y bueno, culturalmente, pues normalmente mis hermanas pasaban el tiempo con mamá Ajá. y yo fui el más apegado Apegado a tu a mi papá. papá, pues y en todo sentido, en el negocio, él siempre quería tenerme en el negocio con él, me preparaba en el béisbol y estaba siempre ahí conmigo. Tristemente, pues mi papá faltó ya va a cumplir 18 años. Entonces, pues me tocó desde los 0 hasta los 19, dejar de decir que yo era el consentido de mi papá y ellas eran las consentidas de mi mamá. Pero dentro de lo que cabe y las situaciones que se dieron en la familia, pues sí recuerdo con agrado mi infancia y creciendo siempre en este proceso entre el deporte y la iglesia. Creo que eran dos factores muy, muy claves en ¿Sí, mi vida. sí determinaba el que estuvieras yendo a la iglesia tu forma de vida? O sea, ¿hacia esa edad? ¿Sí crees Sí, que, sí, claro. sí influyó muchísimo? De hecho, dentro de los valores, dentro de la forma de pensar, dentro de la visión que tenemos en la iglesia, para mí es súper importante la formación y forma parte de los pilares porque entiendo que así fue mi vida. Pensamos que no sucede nada con los niños. Ay, van a clase dominical, se sientan, aprenden, y pensamos que no sucede nada, pero lo cierto es que está pasando mucho. Se está sembrando una semillita, una semillita, una semillita en la vida de ellos. Y hoy en día le agradezco mucho a todas esas maestras que marcaron mi vida, entre ellas mi mamá. Mi mamá fue maestra de niños, crecimos nosotros, y se hizo maestra de jóvenes también, para irnos dando ese seguimiento, e irnos acompañando. Y sí es muy importante la labor de los papás, obviamente, y también de los maestros. Y les agradezco a esos maestros que pues les tocó ahora sí que aguantarnos durante esa etapa. Escuchaba ahora en la semana a un pastor precisamente en una enseñanza compartiendo cómo es que los niños conocíamos a Cristo antes. Y dice, bueno, íbamos a la iglesia, las iglesias medio aburridas porque pues era otra historia, ¿no? Otra forma La vieja escuela, de ¿no? educar, la vieja escuela, los pastores pues más Cuadrados, más duros. cuadradotes y el tipo de música que a ellos les gustaba pues era la música que se tocaba. Y si era, Sí. como niño pues sí era hasta cierto punto aburrido y esperábamos con ansias que llegara la hora de la clase para ir a dibujar, para ir a aprender. Y decía este pastor, así transitábamos durante años, cuando de repente Dios nos encontraba de alguna u otra manera. Y la forma en la que Dios me encontró a mí fue muy, muy curiosa. En el año de 1998 lo recuerdo perfectamente porque fue ¿Cuántos años tenías? 11 años. 11 años. Ah, 11 estabas una- niño. una etapa un proceso que marcó un antes y un después en mi vida. Vino Marcos Witt a Puerto Vallarta y nos tocó ir a ese evento. Para ese entonces mi papá ya no contesta aparte. Mi papá ya había conocido al Señor. Él desde niño tuvo un problema en el corazón. De hecho, él nace muerto. Los doctores lo reviven, buscando ahí RCP y logran que
que vuelva a la vida, pero pues tuvo ese problema en su corazón que con el tiempo terminó costándole la vida. Eh, en el año fue en 95, 96, se lo llevan a la Ciudad de México porque va a consulta y tenemos que operar. Siempre él estuvo como con ese problema. Eh, Siempre iba como muy seguido al hospital. no, porque no se lo habían detectado como tal, pero o sea, le dijeron que cuando ya se hace el estudio, dice, este es un programa con congénito. Se supo que él había nacido así, lo revivieron, de hecho él tenía un pozo aquí en el área del pecho, porque a la hora de nacer le estuvieron presionando para que volviera a vivir. Pero transitó toda su juventud, todo en orden, digo, fue hasta deportista profesional, entonces nadie sospechaba o que pareciera que tuviera algo. Entonces ya hasta esos años jugando básquetbol se desvanece. Entonces ahí empiezan los estudios y se dan cuenta del problema que tenía, una arteria tapada que no permitía que fluyera la sangre adecuadamente. Entonces pues le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a México, iba a hacer una cirugía a corazón abierto, que para esos años no eran tan comunes como ahora. Hoy la gente va, de gente que 2, 3 veces se ha operado el corazón y no había la tecnología, ¿no? Que hay ahorita. Así, en aquel entonces pues sí era una cirugía bastante complicada. Mi papá nos platicaba, yo estuve en la decisión de, pues mis hijos chicos, mi hermana la más chica, 5 o 6 años, yo de 8 o 9 años, y decía él, si quedo ahí en la cirugía, pues mis hijos van a estar muy, muy pequeños y en ese momento, y cómo hay cosas que uno hace y piensa que no tienen impacto. Mi mamá, que lo fue a acompañar, dejó la Biblia en el hospital, en la mesita del hospital, y salió ese día, invitada por una prima de mi papá, salió a distraerse porque había estado ahí en el hospital por varios días, y mi papá agarra la Biblia. Entonces comienza a leerla y encuentra ahí palabra de vida, y él solo, sí, ya se le empieza a orar y le dice, Dios, si tú me sacas de aquí, yo me comprometo a servirte. Y la conversión de mi papá fue así, o sea, nadie le compartió, fue él directamente con Dios en ese momento. Eh, en ese rato llega el médico y le dice, ¿sabe qué? No lo vamos a poder operar, la pieza para su corazón no está, no la tenemos, regrese a su casa, venga después y le hablamos después para que venga. Y estaba contento, dijo, no me opero, y ahora sí que hasta donde llegue. Y fue su decisión, se comprometió con Dios de 0 a 100 por mi papá, ¿no? en su vida para Como con te Cristo. enseñó, un hombre de palabra, ¿no? Así es, de 0 a 100. De no quería a la iglesia, se convirtió en el hombre más fiel de la iglesia. Wow. Y él tenía una camioneta, una Ford 79, que me empezó a venderle ya con el tiempo. Dije, ¿qué hice? La vendí porque según yo estaba viejita y no la podía mantener. Pero esa Ford 79 estaba llena de historias. Había los eventos cristianos y llegamos a viajar 22 personas en la camioneta. 5 o 6 adelante y todos los demás atrás hechos bolita. Y vámonos a los eventos donde hubiera convivios, donde hubiera conciertos, donde hubiera actividades. Mi papá ya estaba, ahí era su meta. Él tenía esa pasión de llevar a la gente donde iba. Entonces él ahí tomó la decisión ok, no me puedo operar, no me voy a operar. Así, vámonos. No, Confiando en Dios hasta donde Dios quiera. y él dijo, bueno, prefiero, si me voy a ir, pues irme cuando ya ustedes estén más formados y no terminar con esto ahorita. Y esos 10 años que él estuvo con nosotros, después de conocer a Cristo, pues fue una persona completamente diferente. ¿Lo disfrutaste mucho? Yo sí, la verdad que sí. Y hay muchas anécdotas. Fíjate que una de las más tristes que tengo ahorita y que la recuerdo con mucho dolor. 2 años antes de morir, mi papá empezó ya con las afectaciones más grandes en la cuestión del corazón. Entonces, un domingo precisamente estábamos jugando béisbol y yo solía ser titular en el equipo. Entonces, ese día no me metieron. Y pues, me sorprendí, era una escuela de béisbol, donde entrenábamos, y ese día no me metió un entrenador.
entramos aquí a la liga en Tepic, entonces jugábamos todos los niños, 13, 14 años, y algunos adultos que reforzaron el equipo para poder competir. Y ese ya no me meten. ¿Qué pasa? No, sí, volteaba a ver al entrenador y con la banca y estaba. Entonces, mi papá había ido a la iglesia el domingo por la mañana y como te dije, mi papá ya no faltó a un Sí. servicio después de eso. Entonces, el servicio acababa por ahí de las 12, el partido empezaba a las 11. Entonces, ya el partido a medias, mi papá Llegaba. llegó al estadio. Ahí en Compostela era muy conocido porque ahorita vemos motos por racimos, pero en ese entonces no había, no había tantas motos. Entonces, mi papá era muy conocido porque Traía su motito. siempre le habían gustado las motos. Entonces, llegó en su moto y llega, se para ahí cerca del logout del equipo. Ya se empieza a cambiar. Y cuando llega, ya el entrenador lo mete a jugar. Y en ese momento me meten a mí. Y pues me sorprendió. Dije, hasta la gente empezó a decir, no, papá, ya lo meten. Y bueno, todo lo que se ve dentro del estadio. Y, y esos momentos, pues los tengo aquí en mi mente. A quien haya jugado béisbol alguna vez, mi papá entra a pichar, muy bueno, hasta el último momento en que mi papá jugó béisbol era un fuera de serie, y yo entro a la primera base, entonces había corredor en primera y mi papá empieza a revirar hacia conmigo, queriendo sacar y volteaba conmigo y tiraba. Eh, Son cosas que en el momento no sabes de qué se trata, Sí. pero con el paso del tiempo entiendes lo que sucedió. Pues terminó el juego, se ganó. Y lo que yo no sabía es que ese era el último partido de mi papá. Entonces, ya no volvió a jugar, ya no podía jugar. Y entendí que él habló con mi entrenador, que era su amigo, y le dijo, ¿sabes qué? Quiero jugar conmigo. Quiero llegar, quiero que mi último partido sea con mi hijo. Wow. Y bueno, ahí se acabó la historia del béisbol con mi papá, pero guardo ese momento y así que cierro los ojos y recuerdo ese tiempo ese día con mi papá, 13, 14 años, y es él ya empezando con detalles de salud. Y son muy bonitos, la verdad, muy bonitos recuerdos que quedan, eh, recuerdos de vida y que hasta con el tiempo dices, "Oye, a veces cómo desaprovecha unos momentos con los padres, ¿no? Sí. Uno piensa que van a ser para siempre y, y pues Dios tiene otros planes. Y a veces no solo desaprovecharlos, sino hay hijos son malagradecidos que no saben apreciar, ¿verdad? El esfuerzo de los papás. En la adolescencia, la aborrecencia, dicen por ahí, Ujú. que estamos como en esa continua lucha con los papás y no nos damos cuenta. Hasta después hicimos, ahora sí, la frase trillada de qué razón tenía mi papá, ¿no? Y sí fue una etapa, te comentaba, de los 11 años en esta famosa Ford. Viene Marcus Witt. Entonces, Marcus Witt, hablando de esos años, en el 98, pues era como decir ahorita, viene Luis Miguel, ¿no? O sea, en el ámbito cristiano, Marcus Witt en su momento, pues era lo máximo. Viene a Puerto Vallarta, junta a mi papá un montón de gente, cristianos y no cristianos, súbanse a la camioneta, vámonos, camioneta llena, y arrancamos para Puerto Vallarta. Ujú. Incluso vinieron unas primas de Estados Unidos a ese Al concierto, porque concierto. también mi papá les había compartido esas primas, les compartió acerca de la fe, conocieron a Jesús y vinieron esas fechas, no, pues vamos a ir al concierto a Mark Twain, fue un momento muy bonito. Y durante ese evento, recuerdo que se apagan todas las luces y sale un chicos con una veladora. A que empiezan a tocar, enciende una luz, déjala brillar. Y ahí fue un encuentro con Dios así, igual de 0 a 100. Yo iba a la iglesia, me gustaba mucho participar, tenía mis amigos ahí, pero realmente no era más allá mi relación con Dios, ¿no? O sea, Ujú. era un niño que tenía que ir, sí lo manejo yo tenía que ir para hacer lo que me gustaba.
pero en ese momento pues tengo un encuentro con Dios y de ahí en adelante me pasé llorando todo el concierto, 11 años. Y cada vez que yo tengo algún tipo de crisis, algún tipo de situación con mi vida, porque pasan todos en algún momento problemas en la iglesia, situaciones, vuelvo a esa canción. Ujú. Para mí fue un himno de vida, un lema de vida. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán si no, Sí, nadie les habla, ¿no? nadie les ha hablado? Y es un lema de vida para mí. Y vuelvo otra vez cuando escucho esa canción y recuerdo el llamado que Dios me dio. En ese momento experimenté su presencia, nadie oró por mí, ni nadie se acercó, fue Dios y yo, y una canción. Yo no entendía en ese momento la forma en la que Dios me estaba llamando y cómo iba Dios a acercarme a Él, a unirme a Él y cuál iba a ser la herramienta. Lo entendí con el tiempo, Ujú. pero sí iba a ser a través de la música. Entonces regreso ese día y, y le digo a mi pastor, me quiero bautizar, porque 11 años, quiero bautizar y me quiero bautizar. ¿Por qué? Pues pasó esto y Dios me llamó. Oh, me quiero bautizar. Mi pastor, en ese entonces el pastor Felipe Tolman, Mm. me dijo, no voy a estar, yo esos días voy a andar de viaje, pero le voy a decir a David Calleros que te bautice. Entonces, pues yo nunca fui un tipo menudito, siempre a esa edad, yo creo a los 11 años, Ya estaba grande. ya medía casi unos 70. Entonces, me Más, tocó más grande que cayeron. más grande que Calleros, precisamente, a eso a lo que voy. Y le toca bautizarme A los 11 años. a los 11 años. Saludos, pastor. Pues, no sé si él lo recuerda, yo sí lo recuerdo porque pues yo me dejé caer en el agua y pues ya no podía sacarme, ¿no? O sea, imagínate, el pastor Calleros es chaparrito y ya no podía sacarme, me bautizo ese día y aparentemente nada cambió, ¿no? Vuelve uno a la rutina, yo volví voy jueves y sábado, y los domingos voy a jugar, pero algo comenzó a cambiar en mí, Dios empezó a trabajar. Mi primera ocupación en la iglesia fue el poner los acetatos. En aquel entonces no había computadora, pues todas las canciones las teníamos en acetatos, un proyector de luz, y fue mi primera chamba. Y a Fue, partir fue de, empezaste a servir. sí, donde empecé a servir. Después de eso empecé a servir, y cada servicio que yo iba, pues me encargaba Los acetatos. el pastor nos pasaba la lista, esta va a ser la alabanza, pues ya empezábamos a buscar, teníamos un libro, sacábamos los acetatos y a proyectarlos y que estuvieran ahí En la en pantalla. la pantalla, Ajá. el cañón de De ahorita. antes. Sí. Y esa fue mi primera forma de servir a Dios. Con el paso del tiempo, el pastor Felipe comienza a dar clases de música y, y a mí me gustó la batería. Entonces entré Antes de eso yo no tenía ningún tipo de encuentro con la música, al menos en instrumentos. Siempre me agradó la música, siempre fui de escuchar música, tenía mi propia grabadora, yo le pedí eso a mi papá y siempre escuchaba música. Y tenía ciertos conflictos con mi mamá porque a mí no me gustaba escuchar música cristiana, ¿no? O sea, yo Ajá. escuchaba mi música en mi grabadora personal que tenía en mi cuarto. Y sí, mi mamá me llegó a tirar cassettes y todo esto ¿Qué porque escuchaba? decía que ¿Te era el acuerdas? diablo, decía que era el diablo, pues escuchaba de banda, pero donde sí le di en la torre fue cuando empecé a escuchar Shakira. No, esos muchachos del diablo, me decía. Y sacó aquel disco donde era Inevitable y esas canciones y yo era súper fan de eso y tenía mi cassette. Me lo tiró, me lo volví a comprar y más o menos en los 90 y tantos en esa época. Y tuve ese conflicto. Empieza con las clases de música. Me llamó la atención. Empecé a Tolman las entrarle. impartía, las clases. ¿Tolman? Sí. Sí. Sí, quienes lo conocen saben que sus métodos son así medio estrictos. A ver, hermano, a ver, Paco, tocar aquí. Y me acuerdo que me puso un montón de bules y pégale ahí. Yo le decía, a mí me aburre eso. O sea, yo quiero ¿Darle a la batería o qué? batería. Entonces, mi mamá, en ese tiempo no había batería en la iglesia. Lo único que había era una guitarra, que era del hermano Felipe. Y recuerdo cuando llegaba a venir el grupo de Jalisco, que era como la matriz,
de las iglesias del Sí. hermano Felipe, Y- y ahí se había, y de repente así cada cierto tiempo llegaban el grupo y no sé, para nosotros era como que si llegaba Marcos Guido, llegaba algo así, ¿no? Porque era completamente diferente. Y a veces ahora no valoran, ¿no? O sea, yo les digo a la gente en la iglesia, particularmente tenemos dos grupos y tocan bien padre los chavos. Y, no me sintió bien. Ay, no, esto. Le digo, si les hubiese tocado nuestros servicios con guitarras de 4 cuerdas porque se habían reventado dos y otra historia. Entonces, y aquí esta parte es muy importante y siempre que me toca hablar de esto, yo valoro mucho lo que mi mamá hizo. Mi mamá creyó en mí. Y me dijo, si tú le echas ganas a la batería, pégale a los azules. Si le echas ganas de pegarle a los azules, yo te voy a comprar una batería. Entonces, realmente me vio que le empecé a echar ganas y nos fuimos. Te voy a llevar a Guadalajara, que en aquel entonces pues eran los lugares donde se podía Sí. encontrar algún tipo de instrumento. Vámonos a Guadalajara, tenemos una camionetita, una Nissan, y vámonos. Llegando allá, compré una batería que en ese entonces costó 8,000 pesos. Estoy hablando del año 2001. Era mucho dinero para ese entonces, una batería plateada, pero muy buena. Después, con el tiempo que empecé a meterme más, supe que era una batería de colección. Wow. Por cierto, me robaron casi toda la batería. Ahora que duró muchos años conmigo y se metieron a la iglesia y nos robaron. Quedó más el bombo y 2 tambores. Sí, ser un cristiano, no te preocupes. y durante mucho tiempo esa batería jugó un papel muy importante en mi vida. Me la compra mi mamá y fue el gancho. La música fue el gancho que me acercó a Dios. De ahí empecé a tocar batería. Y le recuerdo a Agustín, el pastor Agustín Bizarrón, ahora yerno del hermano Felipe. Él empezaba a ir a dirigir alabanza y de repente lo mandaba. Le digo, a lo mejor no te acuerdas, pero tú me enseñaste cositas que tú sabías y para mí son Tesoros. bonitos recuerdos de personas que me hicieron crecer. Ahora lo bromeo porque le digo, ¿te acuerdas cuando eras más alto que yo? Aquellos entonces, saludo para Agustín si no llega a ver. Vacilo mucho con él, nos llevamos bien. Y ahí comenzó mi historia con la música. Tuve la bendición de conocer al pastor Adalberto Díaz, no sé si lo conozcas, allá de Compostela, que toda su familia son excelentísimos músicos. Nos comenzamos a acercar mi hermana y yo con ellos y aprendimos de música un chorro. Lo mucho que yo pueda saber de música, mucho lo aprendí ahí con ellos. Son excelentes músicos, personas con un corazón para Dios, un compositor, el hermano Alberto, todavía tenemos la dicha de contar con él, su hermano después me dio clases y la música se convirtió en ese gancho hacia con Dios, pues me amarré de ahí, empecé pues aprendí a tocar bajo, aprendí a tocar guitarra, armamos el grupo de alabanza en la iglesia, comenzamos a darle clases a otros niños, o sea, hasta que se terminó armando un grupo de alabanza. ¿Siempre de bastante batería bueno. o fuiste? No, pues ya la batería fue ahora sí que el gancho, pero pues me daba cuenta que para poder dirigir la alabanza pues era muy difícil desde la batería, entonces aprendí el bajo. Y después me di cuenta que era más fácil dirigir la alabanza con la Con la guitarra. guitarra, ¿no? Porque había veces que el hermano Felipe no iba a la iglesia. Y Sí, pues, un bajo no puedes. no había alabanza. Entonces yo sí. decía, no, pues voy a aprender y voy a aprender. Y empezamos a involucrar a otros, pues aprendí guitarra. Y ya pues con la guitarra me fue más sencillo. Cuando yo ya cambié de instrumento, pues enseñé a otros a que tocaran la batería, a otro que tocara el bajo. Y armamos la banda. Bromeo con mis hijos y les digo que yo era músico interranchonal, que andábamos de rancho en rancho, nos invitaban los pastores y bueno, ahí íbamos a tocar. Tenemos ahí algunas grabaciones y todavía mis hijos dicen, papi, ¿a poco eres tú? Y tú eras artista y eras cantante. Y yo, de que sí. Pero tuvimos esa quizás es de mi vida una etapa de las más bonitas que yo recuerdo. Nos tocó andar en muchos lugares, pastores nos invitaban a participar. Algunos buenos amigos que tengo hasta la fecha los conocí en ese proceso de la música.
y siempre sirviendo. En ese entonces yo tocaba en 2 iglesias. ¿En Compostela? ¿Las dos en en Compostela? Compostela no se cruzaban. Entonces, toda la semana prácticamente, el lunes íbamos a un centro de rehabilitación, el martes íbamos a unas obras que estaban en unos pueblos ahí cerca, el miércoles en una iglesia, el jueves en otra iglesia, el viernes en otra iglesia, el sábado en la otra y el domingo en las dos, en la mañana y en la tarde. Entonces, ahí empezó una pasión, una afición por la música en mi corazón. ¿Estabas, no sé, en la juventud o cuántos años tenías cuando estabas todo eso? Tendría 13, 14 Y eso años, lo compaginabas 15 con la años. escuela. Con la escuela Y como estudiante, ¿cómo y era? con el deporte y con todo. Pues siempre fui buen estudiante. No, bueno, ¿cómo era? Soy todavía, pero en ese entonces hablando, inteligente más no dedicado. Ok. Y creo que en mi vida, en muchos sentidos, y yo los comparto con otros jóvenes, sí es muy importante. Yo les digo, si yo hubiese sido dedicado, hubiese logrado muchas cosas en muchos ámbitos de mi vida. Pero como todo lo podía hacer Fácil, por fácil, decirlo ahora. no le ponía tanto empeño. Entonces en la escuela, toda la primaria, pues fui el mejor de la primaria, de dieces y todo este proceso. Ya en la secundaria me empecé a echar más a la vagancia, en la prepa un poquito más, pero siempre mantuve de 9.5 para arriba. Sí. Pero no estudiaba o no era tan... Dedicado, matadito, por Sí, decirlo. aprendía y Con a eso. lo que saliera y el examen, ahí lo que se pudiera. Pero compaginando todas estas situaciones, el deporte nunca lo dejé de practicar. Y la iglesia, la música, que me absorbía todo mi día estaba ocupado, ¿no? Sí. Y ¿cómo vives tú la parte donde Dios llama a tu padre, a su presencia? Ya supongo que tenías 19, Tenía ¿cuántos tenías? 19 años, 19 años. 19 años. Sí, mi papá empieza con este proceso de deterioro por el mal que tenía. eh, de hecho, bromeo con esta parte de mi papá, le digo, era un hombre de un corazón muy grande, porque literalmente su corazón terminó siendo por el esfuerzo que se hacía al tapar la arteria de acá. Entonces comenzó a crecer hacia abajo, tenía una megalocardia que se le conoce. Entonces, ya los últimos años, los últimos meses de mi papá fueron complicados porque ya la sangre no alcanzaba a llegar bien a su cerebro. Mm. Entonces, de las cosas más duras que pasé, recuerdo que un día discutimos mi papá y yo y estaba un coco ahí, coco literal, y me lo aventó. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque no eran esas las reacciones normales de mi papá, pues no era una persona así. Y recuerdo que fui asustado con mi mamá y mi mamá me dijo, sabes que no te ofendas por eso. Eran síntomas de... O sea, tu papá tiene este proceso, su cerebro ya no oxigena bien, entonces tiene muchas reacciones que ya no corresponden a su persona. Entonces, durante este periodo, mi papá se pone grave. Una semana antes de morir, le quiere dar un infarto. Entonces, él no quería atenderse ya en este proceso que te digo de la oxigenación, no quería ir al médico. Esta última etapa de su vida, hasta que sintió que ya se le iba la vida, me dice, ¿sabes qué? Llévenme al médico. Recuerdo que lo bajamos como pudimos, la casa a su servidor es de escalera, entonces pues, lo bajamos como pudimos a la escalera, lo subimos a la camioneta y pues nos vinimos como de rayo a Tepic para traerlo al ISSSTE, que es Ujú. el método de salud que contábamos, y estuvo una semana en este proceso de enfermedad. Y ahí, en ese proceso, yo les comento a las personas, luego que me toca platicar esta parte, entendí cómo Dios sí te escucha, cómo Dios responde a las oraciones, cuando son oraciones sinceras. La última noche, eh, mi papá pues ya estaba muy mal, estaba bastante mal, y yo le dije a Dios, yo creo que mi papá fue un buen hombre. Entonces, te quiero pedir dos cosas, Mijail. Una, o lo sanas, o dos, llévalo. Porque no quiero recordar a Dios, pero recordar a mi Pero tu papá padre, en esta sí. etapa. Y Dios fue bueno conmigo en ese entonces, me tocó cuidarlo toda la noche. Justo cuando yo me voy,
voy a Compostela y me hablan que mi papá acaba de fallecer. Entonces, aunque sí me dolió, pues fue decir, bueno, Dios, gracias porque me escuchaste. Y hoy en día entiendo, porque yo muchas veces le reclamé a Dios, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Ujú. Hoy que veo a mis hijos, por parte de mi esposa, pues tiene la dicha de que están sus papás, veo la relación que tienen mis hijos con ¿Con sus sus abuelos? papás, con el abuelo, lo aprecian mucho y digo, cómo me hubiese gustado visto esa etapa con mi papá, ¿no? Pero todas las cosas pasan por algo. Si bien yo estaba sirviendo a Dios, había cosas que trabajar en mi carácter. Y todavía hace poco, el Señor confrontando mi corazón me decía eso. Si tu papá se hubiese quedado mucho de lo que tú eres, no, no lo hubiera podido lograr en ti, porque ibas a estar a la sombra de lo que tu papá hiciera. Entonces tuve que tratar contigo solo. Y para ese proceso tuve que llevarme a tu papá, ¿no? Desde los 19 años disfruté a mi papá, y de ahí pues tuve que aventármela solo. Mi vida cambia a pesar de que mi mamá siempre fue que no nos faltara nada. Ujú. ¿Tu mamá trabajaba? Sí, nada más es enfermera, 40 y tantos años sirviendo, le digo que ya se jubila y no quiere. Ah, todavía ¿Qué te crees falta. que va a hacer? Entonces, ahí en casa y pues mi mamá siempre vio por nosotros, pero como que algo cambia contigo y es muy difícil vivir esa etapa de duelo como varón porque automáticamente crees que tú tienes que asumir un Error. rol, ¿no? De, ay, ya soy el hombre de la casa, mi papá no está. Pero realmente no era así. Y yo estuve aquí trabajando. Doy gracias a Dios por las personas en las cuales ¿Te me apoyaste? rodeó en ese momento que me ayudaron a ir pasando esta etapa. Es que sí lo intentaste, supongo. Tomar ese rol. Sí, sí, o sea, porque uno asume que tiene que hacer algo diferente, ¿no? Unos 3 semanas antes de morir, mi papá me dice, ¿sabes qué? Vente al negocio. Era, Tiene un negocio que desde mi abuelo, mi papá y ahora seguimos trabajando con él, pero él me dijo, necesito que te vengas, yo ya no puedo trabajar, entonces todavía con buena lucidez, ¿sabes qué? Hazte cargo del negocio, te voy a enseñar cómo se hace, cómo cuestan las cosas, cómo tienes que venderlo, este cuesta tanto, súbele esto, lo vendes así, y me dio así con una capacitación intensiva Ujú. porque por mucho tiempo le insisten los papás, bueno, vente al negocio y vente al negocio. Y pues le echo una flojera, hasta que ya se en esa etapa, pues, ay, ¿por qué no le hice caso? En su Sí. momento no me hubiera evitado muchas situaciones. Y, y pues me tomé ese rol y quise, por así sentirme adulto, ¿no? Te pasas de ser un chamaco bobo y malcriado a querer ser, ay, ya soy hombre, ya tengo que trabajar, ya tengo que... Entonces sí fue un cambio. Radical, ¿no? Sí, y que yo mismo me lo hice, ¿no? Porque mi mamá me dice, pues es que yo en ningún momento te pedí que cambiaras algo, ¿no? O sea, si tú ocupabas lo que tú ocuparas, yo te lo iba a dar. Pero pues el shock que me toca vivir en ese momento, pues me hizo Y esta cambiar. parte hizo que bueno, te generó cierta rebeldía en tu relación con Dios. A fin de cuentas, tú ahorita dices, sí, Dios fue bueno, yo mi oración y todo eso, ¿no? Pero no sé, siempre hay, o creo que en el corazón no deja de haber como esa tristeza y esa decir, ¿por qué Dios? ¿No? Fíjate que no, gracias a que me rodeé de gente que me apoyó. En ese entonces yo ya conocía a la que ahora es mi esposa. Empezamos a andar de novios muy chico también, que fue muy voladillo, gracias a Dios que la conocí a ella y que, y ¿Cuántos que tenías cuando la conociste? 15, yo 15, 16, mayor que yo, aunque no parezca, siempre digo, pero me tocó acercarme con ella y bueno, sus papás, ellos tienen esta metodología, yo prefiero que, que anden novios aquí donde yo los vea, mejor Ajá. sentados aquí conmigo a que anden allá afuera de novios. Yo sé que van a querer andar de novios, decían ellos, entonces mejor los quiero sentados aquí. Y pues me abrazaron en ese momento ¿Te apoyaron? para También ser ellos. parte de su familia. Y esta etapa pues me toca pasarla con ellos, mi concuño, también su familia.
pues yo en este proceso empiezo ahora sí que buscar dónde acercarme, dónde encontrar, porque igual pues mis hermanos y todo en casa pues fue un proceso complicado, cada quien arrancamos por algún lado y me encontré con personas que me apoyaron y me ayudaron a pasar esta etapa de Se duelo. siente mucho la ausencia el padre es un brazo, o sea, donde uno sabe que está ahí, ahí te refugias, ahí está la fuerza de uno, ¿no? Entonces, no está y uno no sabe qué hacer. Y es que mi papá era muy de que el entorno girara de ahí de acuerdo a la casa. Pues mi mamá es más de salir, de divertirse, mi papá siempre fue de estar ahí en casa, entonces sí cuando mi papá falta, pues hay ese cierto conflicto y cada uno buscamos a nuestra manera quien nos apoyara, ¿no? Mi hermana igual en ese entonces pues se acercó mucho con el pastor Pablo Cancino en su momento, que fue que alguien que le ayudó, su Ujú. esposa, la ayudaron a pasar este proceso de duelo. Yo acá con la familia de mi novia, con la familia de mi cuñado en ese momento, el novio de mi cuñada, ya ahorita él se casó con mi cuñada, me casé con mi esposa y seguimos siendo familia. Eh, y ese proceso me ayudó a pasar este duelo. Sí, sí, a pesar de la molestia que sí sentía con Dios por lo que había pasado con mi papá, hubo gente que me rodeó siempre y me ayudó a que a que no me alejara de Dios. Estuvieron ahí conmigo y pues eso me permitió seguir encaminado, ¿no? En lo que Dios me había llamado. Ya para ese entonces yo empezaba a compartir, pues cuando inicias y que dices que Abraham se lo comió la ballena y que Noé fue discípulo de Jesús y todo esto, pero ya empezaba con este hambre y este deseo, eh, compaginando con la música pues siempre, como te lo decía hace rato, mi ancla para con Dios, pero ya empezaba con este gusanito de empezar a compartir. Ni por aquí me pasaba que yo algún día iba a ser pastor, ¿no? Mm. Mi sueño era andar compartiendo, andar tocando en distintos lugares, pero yo jamás me veía con una iglesia. O sea, no era ni mi sueño, ni mi anhelo. ¿Por qué? Porque no sentía que tenía esa gracia, ¿no? Para ¿Y tener cómo se da esa parte, el llamado a pastorear? Fíjate que fue curioso. Eh, estaba estudiando la maestría en ese entonces, iba y venía a Compostela en la noche y igual, digo, son momentos que marcan la vida de uno. Recuerdo que iba ya para Compostela, justo por la curva del Guayabo, Ujú. de Tepic, cruzando para Jalisco, y yo estaba, si lo quieres ver así, algo aburrido con la dinámica de ser el líder de alabanza. Y ya, yo digo muchos años, pero probablemente no fueron tantos, ¿no? Empecé a los 13 con alabanza, entonces tenía 23 años, si no recuerdo mal. Y yo decía, ya estoy aburrido, Dios, de lo mismo, lo mismo, Lo lo acá mismo, como lo un reto mismo. nuevo o algo, ¿no? Precisamente, y dije, me gustaría algo diferente. Mm. Yo no sabía, ni me pasaba por aquí lo que iba a ser lo diferente, ¿no? ¿Qué te imaginas tú saliendo por tu estado? Yendo a otro lado, no sé qué cosa pudiera haber pasado, pero a los días se acerca quien era mi pastor en ese entonces, el pastor Pablo Cancino, y ya tenía 24 años, me acaba de casar con mi esposa, recuerdo bien, ya estoy haciendo ahora sí memoria, y, se acerca con nosotros y me dice, ¿les gustaría ser pastor? Yo voy a dejar de ser pastor, la iglesia, les gustaría ser pastor. No. Y pues no era algo que esperábamos, pero yo en su momento dije sí, porque yo acababa de decirle a Dios quiero algo nuevo, ¿no? No sabía lo que me metía. Definitivamente la gente cree que escucho mucha gente y luego me dice, no, sí, pues eres pastor y ahí te va bien y te la llevas a gusto. Y como que creen ay, sí, es bien fácil meterse y no tienen ni idea de lo que implica el ser pastor, ¿no? Yo no tenía ni idea ahí, ni me imaginaba de lo que se trataba, pero yo dije, bueno, Dios, hasta ahorita
has sido bueno conmigo, pues yo le entro, yo te pedí algo, y tanto el momento de la muerte de mi papá como este momento Ujú. del llamado, son cuestiones que marcan en cuanto que Dios sí te escucha. Dios siempre está atento a las oraciones de uno. Y cuando uno hace una oración sincera, Dios le responde. Entonces nos dice, ¿le quieren entrar? Y mi esposa y yo, que no éramos ni la primera opción, porque fue muy curioso esta etapa. El pastor Pablo dijo, a mí Dios me dijo que voy a ser pastor 5 años, nada más, en esta etapa, hasta esta etapa. Entonces, durante estos 5 años yo tengo que preparar a alguien que sea pastor. Y empezó él siempre diciéndonos eso. Y empezó a preparar gente y no querían. Y otra pareja y no querían. Y otra pareja y no querían. Y cuando ya aparecía alguien que se iba a quedar, durante este proceso de los 5 años fue muy raro. Sí. Pablo ha tenido siempre estas ideas medio extravagantes, es su forma de ser. Y los últimos en la lista éramos nosotros, realmente. Nos acabamos de casar, tenemos días de casados. Y nos dice eso y pues los dos dijimos que sí. ¿Quién no posible entramos? Y durante ese año, el primer año de casados, nos preparan para ser pastores. Habíamos estado un año antes preparándonos para casarnos, ¿Cómo los preparo? conseguirías, dándonos conceptos, cómo aprender a tratar a la gente, Ok. cómo dar consejería, cómo resolver ciertas cuestiones, hasta el aprender a administrarse en la cuestión financiera. Fue una etapa padre. En ese momentos antes Pablo me había instruido, entro a estudiar administración. Me decía él, todos los pastores tendrían que estudiar administración, porque al final de cuentas la labor pastoral es una labor de administración. Soy comunicólogo de profesión en licenciatura y entro a estudiar la maestría en administración, con el consejo de él. Entonces, para mí fue una preparación en lo secular y fue una Sí. preparación con él en lo ministerial. Y así, espiritualmente, ¿tú cuál crees que fue como la preparación que Dios te dio? Entiendo que Dios usó a Cancino, sí, a Cancino te está preparando, pero algo en tu carácter, en tu forma de ser, que te diga, sí, aquí Dios me preparó para ser pastor. Dios me preparó para ser pastor desde los aceptantes. Sé que te gusta el fútbol y cuando practico con los jóvenes de la iglesia les digo, es que todo es un proceso. Así como hay fuerzas básicas en los equipos, Ujú. es raro el chavo que solamente que seas una eminencia del fútbol y llegas a los 18 o 19 años en un equipo y juegas primera división. ¿Cuáles son los chicos que logran llegar a esa etapa? Los que empezaron desde pequeños, con una formación, con un trabajo. Y van aprendiendo las técnicas, los métodos, se vuelven profesionales en lo que hacen. ¿Dónde Dios me preparó para ser pastor desde los acetatos? Desde estar ahí en el servicio, llegar temprano, preparar las canciones. Después paso a la alabanza, la constancia. Soy líder de alabanza y es un proceso y Dios me va a llevar en ese proceso, ahí trabajando con las personas. Ya tenía a mi cargo 8 o 10 gentes por las cuales tenía que estar orando, a las cuales tenía que de repente darles una palabra, que regañarlos. La regué muchas veces, lastimé muchos corazones, efectivamente, porque es parte del proceso. Después de eso, el empezar a compartir, y le agradezco a los pastores que confiaron en mí, ¿no? Sí. En su momento el pastor Felipe Torman, después Pablo Cancino, que me soltaban a la gente aunque los acuchillara, ¿no? Y recuerdo varias de esas, pero entiendo que era parte de mi proceso de formación, de modo que cuando llegué, y no éramos grandes, o sea, yo empecé a pastorear a los 25 años, en aquel entonces decía yo que era muy chico para pastorear, e incluso mucha gente me despreció como pastor por eso, ¿Se ¿no? fueron de la iglesia? Sí, sí, o sea, literalmente al año el pastor Cancino vuelve a abrir una iglesia y prácticamente toda la iglesia se regresa con él, ¿no? O sea, y me quedé Te quedaste tú con la familia, literalmente Sí, la sí, sí. familia y gente muy contada que Dios Probablemente nació en ese año, ¿no? No, o sea, o que Dios les dijo quédate. Ah, ok. Algunos, y me lo han confesado, algunos ahorita o sea, personas muy amadas, parte muy importante de mi equipo, que dice, yo me quedé porque a mí Dios me dijo te quedas, y ahora sí que a regañadientes,
se quedaron, pero sí fue la familia de mi esposa, mi familia, mi mamá, mis hermanas, los que se quedaron en la iglesia, muy contadas personas. Hablábamos De de Charo. Charo, gente que dijeron, pues nos quedamos contigo. Sí, Gracias, y gracias al carisma más de otras personas, ¿no? Yo he entendido eso desde un principio. Yo no sé, yo no tengo a lo mejor el don. Yo no soy alguien muy carismático en mi forma de ser, pero entiendo que rodeándome de gente que sí lo es, puedo impulsarme con ellos, ¿no? Y puedo seguir trabajando. Mi esposa, todo lo contrario, mi esposa atrae mucho y a mí me toca hacer el trabajo de cuidar, ¿no? Que a lo mejor es lo que mejor puedo hacer, ¿sí? Y cuando pasa esta parte de que abre Cancino su congregación después ahí se van todos para allá, ¿eso qué? ¿Te dolió? ¿Qué decías? Ay, no sé qué pasó. Fue muy duro. Creo que es de las ¿Te, etapas te como llegaste pastor. a dudar que realmente se fue tu llamado? Sí, sí, obviamente. Fíjate que había una persona en ese momento que era como el más cercano a nosotros. A donde quiera que andábamos, él andaba con nosotros, un muchachito. Yo estaba muy triste, recuerdo en ese entonces rentábamos acá en la Pedregal, lo que era la iglesia del pastor Ron, de Sí, sí. conocer. En ese entonces estábamos rentando ahí, estaba yo en una jardinera que estaba allá afuera, estaba muy agüitado, y le decía yo a mi esposa, le digo, realmente, o sea, ya se fue toda la gente, se fue la mayoría de la gente, realmente, si éramos pastores o fue nada más, no, como la emoción de hacerlo, ¿Lo ¿no? hablaste con Cancino? Sí, sí, lo hablamos Y le dijiste, oiga, paz, ¿qué está pasando? no, 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 él siempre ha sido muy directo. Él fue conmigo y me dijo, o sea, voy a iniciar. Iniciamos nosotros fue menos del año, en enero, y él en septiembre volvió a abrir su iglesia. Yo lo entiendo, o sea, ahora sí que él es pastor y él dice, el modelo de iglesia que yo tengo, pensé que lo iba a poder aplicarse en una iglesia y no puedo. Él siempre ha sido muy sincero en eso, yo nunca Ujú. he tenido ningún asunto con él, él siempre fue muy claro conmigo, y pues yo sabía que obviamente toda la gente, yo no era su pastor. A esa gente se quedó porque una orden, una instrucción que se le dio, pero yo no era su pastor, yo no tenía su corazón. Y eso es algo que muy importante como pastor, en entender que es pastor el que tiene ovejas, y las ovejas lo siguen, y las ovejas lo escuchan, en la Biblia lo dice, Las ovejas saben quién es su saben pastor. quién es su pastor, y esa gente no eran mis ovejas. Entonces, después de ese proceso, pues sí, bueno, Dios, y me dice mi esposa, mira, si se van todos, si se queda él, que es el más El que cercano, dice que anda con ustedes sí, para todos lados. con él. Entonces, ya después se nos fue también no ahí pasó por El otro. otro proceso, pero esta ovejita fue la que nos mantuvo como pastores. Wow. Porque dices, bueno, si ya no pastoreo a 100, pastoreo a uno, pues voy a ser pastor con uno, ¿no? Y voy a trabajar con ese uno, y mi esposa siempre ha sido una pieza muy importante en mi vida porque ella habla mucho de esto. Si yo tengo una sola persona a la cual le voy a compartir, con esa persona trabajo. Y aún con las reuniones de jóvenes, ella trabaja un ministerio muy bonito con jóvenes y siempre dice, aún venga uno, yo voy a estar compartiendo. Si tengo 20, tengo 30 o tengo uno, a ese uno yo le comparto. Y este proceso me ayudó y mi familia se quedó y comenzamos a trabajar. Y ahora sí que de ahí en adelante, el que se quedó es porque era mi oveja, ¿no? Y empezamos a trabajar con el corazón de ellos. Y fue un ¿Qué, qué, proceso qué- duro, pero, y qué es pero qué bonito. es lo que más has aprendido ya como pastor? Híjole, el ser pastor es un aprendizaje todos los días. Porque que cada día vamos aprendiendo cosas nuevas y cuando creemos que lo sabemos todo, pues te das cuenta que Sí. no. Eh, dentro de los últimos aprendizajes que te puedo decir es el aprender a identificar nuestras emociones. A veces creemos que somos como tipo superhéroes, ¿no? Que podemos hacerlo todo, que podemos lograrlo todo y nos cuesta de repente poder abrir nuestro corazón, el decir estoy pasando por esta etapa, ¿Pedí ayuda? O sea, pedir ayuda, porque la gente a veces no lo sabe, pero los pastores son muy golpeados en esa cuestión, ¿no? Eh, el atender a la persona, el sentarte con ella, va ligando tu corazón a la persona. Es inevitable el pasar tiempo con ella, el convivir.
y a veces la gente es cruel o es dura con nosotros, ¿no? Es invertir, ¿no? En las personas. Así es, y inviertes tu vida, tu tiempo, tu corazón. Sí ha habido gente que, pues, de repente te golpea, ¿no? Es parte del proceso de ser pastor. Recuerdo que dentro de las enseñanzas de esa etapa de formación de pastor, Pastor Pablo nos decía, un pastor no tiene familia. Entonces, una vez que eres pastor, dejas de ser el yerno, el primo, ahora eres pastor. Si esa persona se congrega en tu iglesia, es tu oveja. Entonces, hay un cambio de autoridad sobre el... Y por ejemplo, tú que te quedas en la iglesia y se quedó tu familia, ¿cómo se da el trato con tu familia? ¿Sientes que siempre te han respetado como pastor? O ellos, por ejemplo, tú dices, yo soy su pastor, pero a lo mejor, no sé, tu hermana te sigue viendo como, pues es mi hermano, el cuñado, es mi cuñado, o sea, sí, es el pastor, pero a veces te siguen viendo como yo lo conozco, es Paquito. Es curioso, fíjate, porque de repente con el que más bromeo es con mi concuño, que estamos platicando y ya de repente sale, a ver, dime, ¿me lo estás diciendo como amigo? ¿Me lo estás diciendo como concuño? ¿Me lo estás diciendo como hermano? ¿O me lo estás diciendo como pastor? Y bromea mucho en esta parte. Y es bien complicado. Pastorear a la familia es un proceso muy difícil porque viene este choque, ¿no? O sea, de decir, bueno, yo, por ejemplo, a mi mamá, pues es mi mamá, ¿no? Y yo, pues, en ese aspecto le tengo respeto y entiendo que es muy difícil que ella pueda ser mi oveja como tal. Me ama, me cuida, me ha apoyado muchísimo. Mi mamá es una persona que siempre, yo sé que siempre puedo contar con ella, ¿no? Pero ya esa cuestión de la pastoreada es muy difícil. Con mi hermana súper difícil también ese proceso. Y con el tiempo entendí que era sano. O sea, que era sano que yo no puedo forzar una relación de pastor. No sé si me explico. Sí. Hay gente con la que no puedo trabajar y es sano. Es sano que yo no lo haga si no se logra precisamente ese proceso. Entendí. Pero si siguen yendo contigo a tu iglesia, ¿cómo lo manejas? Es complicado. ¿O se fueron? Me apoyo en otro. Que sea otro los que ministran, por decirlo así. Así es, creo que sí. De hecho, mi hermana regresó con el pastor Pablo Cancino hace poco tiempo. Yo le digo, eres tu pastor, él ha sido siempre tu pastor, ¿no? Entonces, es sano que tú estés allá. Entendí, después de mucho tiempo de choque, entendí que yo no podía ser su pastor. Y está bien. ¿Por qué? Porque ella es mi hermana mayor, entonces fue siempre un choque en cuestión de llevar y entrar en la cuestión pastoral, en tener que pastorearla, ¿no? No sé. Una especie como cuando su hija David, ¿no? Que es el más pequeño de todos sus hermanos. Es el que tiene el llamado, pues no digo que sea el mejor, es el que tuvo el llamado. Dios sabe por qué nos da el llamado. Uno no lo entiende, ni lo ve, ni dice. O sea, yo en mi caso veo y digo, pues no sé por qué me llamaste honestamente. Dios, tengo 3 hermanos, y está mi hermana, y para mí tienen más capacidad, tienen más preparación, tienen más cualidades. Sin embargo, Dios dijo, tú. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Poder manejarlo. Y ha sido lo más sano, hasta ahorita ha sido lo más sano, y Dios acomoda. Pero no te dolió cuando dice Tomás, por ejemplo, me voy con Cancino, de decir, ay, sí es sano, pues, pero pero es mi hermana, pues, y te vas, o sea, hija de la guayaba, ¿qué? Pues sí, o sea, con el tiempo entiendes que es lo mejor, ¿no? De momento sí duele, sí incomoda, sí es raro. Quizá el proceso de decir, oye, ¿por qué se va tu familia, no? Con el tiempo dices, es lo mejor. Mi mamá ahí está con nosotros, mi mamá siempre ha sido una oveja que ahí está y que me apoya, me aporta, pero entiendo que ¿Cómo manejas tú tu relación como pastor con la iglesia en general? ¿Eres alguien que propicia el que haya confianza? O yo he escuchado, ¿no? Hay diferentes consejos. O sea, hay gente que dice, eres el pastor y tienes que darte a respetar y no puedes como, hay ciertos límites en la relación con las ovejas. ¿Tú cómo eres como pastor? Yo peco de lo contrario, fíjate. Suelo ser
de demasiada confianza. Incluso mis pastores personales me han señalado esa parte y lo han señalado delante de la iglesia, esta parte de no es Paco, es el pastor. Porque yo era mucho de convivir con ellos, de cotorrear con ellos. Casi somos iguales en esa parte. Sí, o sea, pero sí hubo de decir, oigan, espérense, ¿no? O sea, tienen que respetar la figura, ¿no? Y sí, hubo un momento en que pastores venían y compartiendo con la iglesia, a ver, lo que ya les empiezan a llamar Pastor Paco, Pastor Ajetze, que comiencen y se ha sido un toque para mí porque no estoy tan acostumbrado a ese, de que, ay, pastor, ¿cómo está? Y yo, pastor, ¿cuál pastor? Paco, me gusta. Pero es que a veces uno, por este caso tú lo podrías propiciar, ¿no? El que no te digan pastor, o sea, o el que genere esa confianza además, puedes decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, viene tu pastor y dice, no, díganle pastor, pero y uno acá como diciendo, pues que yo mismo estoy propiciando. Sí, y es trabajar en uno, y entiendo que está bien, porque es ayudar al otro a que genere honra. Yo entiendo esta parte de que uno no puede forzar la honra. La honra es virtud de quien la da, no de quien la recibe. Si uno busca que los otros te den honra, eres un tirano. Pero si el otro es el que honra, si yo enseño al otro a que honre, entonces la bendición es para el que honra. Y les digo, yo mismo aprendo a honrar a otros, y cuando yo honro a otros, les enseño a ustedes a honrar. Y la verdad es que tengo una iglesia muy bonita, gente que nos aprecia mucho, que nos ha aguantado mucho, porque pues hemos cometido errores, ¿no? Y han estado ahí para ayudarnos. Igual pues han ido aprendiendo con nosotros a decirnos pastores, gente con la que crecimos mucho y estuvimos pues a lo mejor en la misma edad, en el mismo proceso. Hay gente ahí que creció junto con nosotros desde jóvenes, hoy en día son nuestras ovejas y les ha costado también, pero han aprendido junto con nosotros a irnos honrando como pastores, a darnos ese lugar para abrir su corazón con nosotros, porque realmente eso es pastorear, el dar ese cuidado. Tengo una frase que digo, en la iglesia hay gente de la cual soy su pastor. Hay gente que soy pastor de la iglesia donde se congregan, porque a lo mejor no tengo esa cercanía con ellos. Les gusta ir a la iglesia, Pero no se ha formado el vínculo, pero por no se ha decirlo. formado ese vínculo. Y pues digo, qué padre, ¿no? Aquí están. Hay quien me sigue por las redes sociales. Y yo creo mucho en estas cosas porque empezamos a grabar las predicaciones y me enseñaron a subirlas al podcast Spotify. Y me sorprendió el alcance que tuvo. No sé cómo se dio, cómo fue, pero me escuchan en Estados Unidos, me escuchan en Colombia, me escuchan en Nicaragua, me escuchan en un montón de lados que no tengo ni idea de por qué me escuchan. En Filipinas hay gente que me escucha, no tengo idea de por qué llegó allá. Hablan español, pero están ahí. No, en Filipinas sí hablan. Fue Sí, Colombia. de hecho, hay apellidos totalmente López y Sánchez y... Sí, de España, así como nosotros. Pero me sorprendió, o sea, me sorprende que tampoco soy de que, ay, voy a invertirle para que no. O sea, la gente empezó a seguirnos y hay mucho alcance a través de estos medios. Sí. Y todo esto lo aprendimos, lo platicábamos antes de entrar al aire, pues en la pandemia, ¿no? Empezamos a trabajar La en pandemia nos esto. movió. Nos hizo renovarnos y la verdad es que ha sido una buena forma. Digo, hay gente que me sigue de redes sociales, que aunque no se congrega físicamente, hay gente que me sigue en redes sociales y digo, pues son gente que escuchan en mi iglesia y se sientan en mi iglesia y qué bueno que puedan estar ahí. Y aparte hay gente en la iglesia que visita, ¿no? Que llega de vez en cuando, viene y no hay problema. La iglesia está abierta para todos y el corazón de uno como pastor está abierto. En el momento en que ellos quieren ser ovejas, pues son bienvenidos y son abrazados. Y les damos el tiempo que se requiere como pastor. Si alguien te conoce como persona, bueno, yo tengo tiempo conociéndote y aunque no sabía mucho de tu vida, pero que sí siempre he visto en ti ha sido pasión. Por ahí jugamos fútbol y se ponían buenos los partidos, hasta nos alterábamos, por decirlo de alguna manera, pero por la pasión, ¿no? ¿Esa pasión la tienes en Cristo? ¿Sientes eso?
siempre he sido muy competitivo. Mm. En todos los sentidos de la vida. A mí me enseñaron a ser competitivo. A mí me enseñaron que no se puede perder en nada de lo que hagas. Entonces, esa pasión, pues yo la heredé a mi papá, ¿no? Era chistoso porque mi papá, si ganaba, si ese día se ganaba el partido, pues mi papá era súper contento, íbamos a ir a comer, íbamos a ir a cenar, y era una fiesta en la casa, pero uy, cuidado con que Perdiera. se perdiera el partido porque mi papá era o sea, estaba mal, o sea, se ponía mal por un juego, y tú lo puedes decir, es ridículo, pero fue parte de la enseñanza de vida, ¿no? Y siempre he sido muy apasionado en todo lo que hago. ¿Sabes perder? Ahorita ya, ¿sabes perder? Sí, y más cuando pasan los años, Ajá. te vas dando cuenta que pues, las capacidades merman, y hoy ya yo vacilo con los muchachos, digo, yo voy a jugar por divertirme. Ya voy, yo sé que no voy a ganar ya muchas veces, pero ya lo hago por divertirme. Todas las situaciones que te pasan en la vida te enseñan a ir perdiendo. Una frase que a mí me marcó mucho de, el papá de mi concuño, precisamente a quien estimo mucho, ya no está con nosotros. Y para mí, cuando él parte, pues sí fue así como perder un segundo papá, ¿no? Ujú. Y recuerdo cuando estaba ahí frente a su tumba, pues estaba llorando, algunas personas me preguntaron que por qué lloraba si no era mi papá. No es que yo lo adopté como tal, y les digo yo, ustedes perdieron un papá, yo perdí dos. Entonces para mí fue esa etapa, y él me decía, a veces hay que perder para ganar. A veces queremos acaparar mucho, y él me decía, suelta algo para que te llegue algo mejor. Ujú. Entonces, situaciones que han pasado en mi vida, en el ministerio, me han ido enseñando eso. Es necesario perder para poder ganar algo. Entonces, aún así, soy apasionado en lo que hago, pero esa misma pasión a veces te hace que te desanimes, ¿no? Sí. Parte de mi personalidad, pues, el desánimo, el estar, y siempre mi esposa ha sido como un pilar de, no, a ver, bueno, es muy firme ella en su, Ella es más como ecuánime y tú eres más movido por las emociones, decirlo. tenemos temperamentos diferentes. Ella es de un temperamento colérico. Entonces, Más- ella es muy dedicada en lo que hace. Yo soy más melancólico, más pasional. Y no es que ella esté bien o yo esté mal, sino que Sí, temperamentos diferentes. funcionamos en distintos ámbitos, y hay cosas donde ella me ocupa a mí y hay cosas donde yo la ocupo a ella, y en los momentos donde mi melancolía fluctúa, pues Sí. ahí es donde ella me ha servido como un pilar para poder sostenerme, y estoy muy agradecido con Dios por haberme permitido estar con ella, ¿no? Ya estamos a punto de terminar. Ya por ahí tienes algunas cosas que hacer. No quiero, entretenerte mucho más. Nada más te pregunto dos preguntas más. Una, ¿sabes ganar? Sí, me gusta, Pero ¿cómo es? ¿Sabes, por ejemplo, no sé, en partido de fútbol ganas? ¿Sabes? Ganar implica honrar también al equipo rival. sí, claro, y te digo, hoy en esta etapa de mi vida disfruto mucho cuando me invitan a jugar. eh, Me gusta jugar con gente que apenas va empezando. Mm. Disfruto mucho esta etapa ahorita en mi vida. eh, Ayuda a formar a otro. Es una parte Sí. muy, muy bonita, y prefiero que otro gane, ¿no? Que otros me sienta que te voy a enseñar y te voy a hacer Sí. que lo logres, y que cumplas tu objetivo, y me gozo contigo, ¿no? Esa parte es algo que hoy, en esa etapa, disfruto Es mucho. que esa parte, bueno, Dios me había enseñado que hay que saber perder y hay que saber ganar. Por ejemplo, supongo que también la paternidad nos enseña a perder, o sea, cedemos mucho para que nuestros hijos, este, Los hijos no tenemos idea hasta que somos papás de lo que los papás seremos, ¿no? O sea, hay por ahí un comercial, era, si no recuerdo mal, de un niño que le pedía, no sé, recuerdo si eran los submarinos. No sé si recuerdas ese comercial que llegaba un niño y le pedía submarinos, y, ay, ¿por qué le voy a dar? Y pues porque es mi hijo, ¿no? Entonces,
pues uno ya como papá empiezas a ceder en esa parte y a veces cuando sus hijos se ponen medio rebeldes, le digo a mi esposa o yo, mira, te compré unos tenis a ti. O sea, me dices ahorita que ya no los quieres, pero con eso que yo te compré a ti me pude haber comprado algo a mí, ¿no? Y decidí por amor a ti entregártelo. Entonces sí, la paternidad pues te cambia mucho. Para mí es el amor más puro y por eso es que creo que lo primero que quiso ser Dios es padre para con nosotros, porque el ser papá es el amor más desinteresado. ¿Qué te puede dar tu hijo? Nada. O sea, es un ser indefenso, aparentemente. O sea, no puedes encontrar los hijos nos enseñan muchísimo y aprendemos Sí, muchísimo de sí, sí, ellos. sí. Pero si lo ves así, un hijo no te puede dar nada. Es correcto. Y aprendes a amarlo desinteresadamente. Eh, Porque aún con la pareja es un amor interesado. Hay que esperar recibir algo a mm. cambio, ¿no? De la pareja. Sí, no, y los hijos, va a sonar feo, pero pues, los hijos son tan pequeños, son torpes, cometen muchas fallas, Ah, son egoístas, muchas cosas y uno como padre ahí está amándolos. y cuando sucede algo con una persona de la iglesia, por ejemplo, cuando sucede algo, una fórmula que nos funciona, nosotros se pone la cara que, Mm. si el que cometió el error, quítale la cara que tiene, pon la cara de tu hijo y el juicio cambia. Buen O sea, consejo. dices, híjole, si mi hijo sea el que hiciera esto, Sí, lo perdonaría. Entonces, si uno aprende sí. a cambiar ese... Última pregunta antes de irnos, creo que ya tienes que ir, ¿eh? Ya te sintiendo la llamada, Sí. pero dime. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar? No sé, como persona, no como pastor, sino como persona. Francisco, ¿cuál es tu legado? Quiero que me recuerden como alguien que invirtió en otro. Como ese ha sido algo que durante toda mi vida bueno, desde que comencé a servir a Dios, mi vida ministerial es algo que me ha marcado y me ha impulsado siempre. Entonces quiero que otros aprendan de mí, lo que yo pueda darles, sea poco, sea mucho, el poder sembrarlo en la gente. Ha sido algo que nos ha movido, uno de los más grandes satisfacciones que tengo como eh, pastor, como ministro, es ver cómo mucha gente ha aprendido música con nosotros. Y hay iglesias que tienen músicos que en su momento se formaron con nosotros y entiendo que esa es como mi aportación, mi Sí. legado en la cuestión de la música. Ahora ministerialmente me gustaría que haya gente a la cual yo no invertí que esté sirviendo a Dios porque antes lo hicieron conmigo. Entonces creo que la única forma en la que uno puede trascender es cuando te inviertes en otro. Dejas algo en las personas, ¿verdad? Así es. Ese para mí es el legado y creo que hasta el día que Dios me permita vivir en esta tierra, quiero enseñar a otros en los ámbitos de vida en los que pueda saber algo, aunque sea poquito. Si, si tú haces sincero, yo estoy en uno que puedo enseñar a llegar a uno, ¿no? No soy el mejor pero espero que enseñarte yo y que empieces desde donde yo estaba, Sí, a ir para arriba. Y es muy bonito el sí. tener gente así. Sí, no, excelente. Les quiero agradecer a todos los que se conectaron. Pastor, esta es su cámara. No sé si quiera algún mensaje ya. Lo que usted quiera, dónde está su congregación, a los servicios para que lo inviten. Pastor Francisco Becerra, que vayan, se congreguen ahí con usted. Y no sé, para algún último mensaje que usted quiera decir en su cámara. Gracias, Centro Cristiano Betel. Nos encontramos en la colonia Quevedeño de Conza. Estamos ahí por el rancho al Quevedeño, precisamente. Ahí medio escondido la congregación. El Señor nos abrió puertas para aquel lado, ya estamos. Nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Spotify, como Centro Cristiano Betel. Ahí nos puede contactar por cualquiera de las redes sociales. Si te interesa poder acompañarnos algún día, es bienvenido, es un gusto el que puedan estar ahí. Y tenemos ya algunos años trabajando como congregación y pues es un placer el poder hablar de Cristo. Entendemos que es lo mejor
lo mejor que podemos hacer y que disfrutamos hacer en nuestra congregación. Nuestro lema es amar, formar, equipar y enviar. Son los 4 pilares por los cuales nos movemos. Y como lo platicábamos, pues la formación para mí es algo muy importante. Sí, la invertimos mucho en la cuestión de clases de niños, clases de música, si tienen el interés. Pues creo que es un buen lugar donde pudiera usted acercarse y saber, entiendo que cada iglesia tiene su forma de trabajo, cada iglesia se enfoca en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, la visión es cómo lo vamos a hacer. Entendemos que es a través de ser una familia, amamos, formamos, equipamos y enviamos. Creemos en el proceso, está la forma en la que Dios nos ha llamado a trabajar. Muy bien, bueno, pues ahí está. Va a estar la información de sus redes, por ahí va a aparecer en la descripción del video. Gracias por conectarse a todos. Bendiga a todos, nos vemos el próximo lunes y por último, recuerden que Sin café es imposible agradar a Dios. así es, amén. Bendiciones.